Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Los saludo en este viernes 4 de enero, en este Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Le estoy invitando para que nos acompañe las próximas 2 horas y se entere de todas las noticias y todas las voces. Pero antes, por favor, permítame un saludo a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. Óscar Holguín, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Hoy saludamos con mucho gusto a los rudos de la información. En cabina está Omar Aguilar, jefe de información de Grupo Fórmula. También a Isaac Morán, Héctor García Vega y Francisco Rosales. En la producción, Charlie Pérez y Juan Carlos Martínez. Claudia Medina, pendiente siempre de la asistencia general. Y desde luego le agradecemos a Uno TV por las facilidades para la producción de esta emisión informativa de Grupo Fórmula. Vamos a la información primero, en pocas palabras. Claro, vamos a las noticias en pocas palabras. Enfrentamiento entre normalistas y elementos de la Guardia Civil en la autopista del Sol. Estamos hablando de la toma de la caseta de Palo Blanco. Un movimiento de violencia que pudo haber sido sumamente grave. El saldo provisional, según la Guardia Nacional, es de 14 personas lesionadas. También la Guardia Nacional, mediante un comunicado, asegura haber respetado el protocolo de uso de la fuerza y los derechos humanos de los manifestantes. Ricardo Castillo, tú estás allí, estuviste pendiente, adelante, te escuchamos. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas tardes, un saludo a todo el auditorio. Efectivamente, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa se enfrentaron con efectivos de la Guardia Nacional y policías estatales antimotines cuando los normalistas intentaron tomar la caseta de la autopista del Sol en Chilpancingo. Pepe, la confrontación en la caseta de Palo Blanco dejó como saldo al menos 14 agentes lesionados de la Guardia Nacional, pero también se habla de otros 6 antimotines estatales, lo cual daría un total de por lo menos 20 agentes lesionados. También hubo 5 normalistas detenidos, Pepe, pero fueron liberados por intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El avance, Pepe. El arranque y estaremos con el detalle completo de la información en un momento más contigo. Gracias, Ricardo Castillo, de la agencia Cuadratín. También le comento, es noticia comentar con usted que las autoridades de la Fiscalía del Estado de Puebla esclarecen finalmente lo ocurrido con el bebé Tadeo, que fue introducido de manera furtiva, desde luego, a un penal, al penal de San Miguel, allá en Puebla. Y encontraron a este bebé muerto, tirado en un basurero. Hay 2 mujeres detenidas y hay imputación a otros 3 sujetos. También le tendremos detalles. Como importante es decir a usted que finalmente el Instituto Nacional Electoral aprobó la convocatoria para la revocación de mandato. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, detalló que todos los ciudadanos que cuentan con credencial para votar podrán participar en el proceso. Se van a instalar 57,377 casillas en todo el país, prácticamente la tercera parte de las casillas instaladas durante la elección federal del 6 de junio del año pasado. No se pueden instalar las 161,000 simplemente porque el INE no tiene recursos. Es lo que finalmente decidió la Secretaría de Hacienda, no darle recursos, y por lo tanto, bajo la premisa de que nadie está obligado a lo imposible, el INE, acatando la ley y acatando lo que ha sentenciado el Tribunal Electoral, no incurre en falta alguna. También hoy se dio a conocer con todo detalle que inicia la veda por la consulta precisamente de revocación de mandato. Los actos de campaña de proselitismo electoral quedan, a partir del primer minuto de este viernes, quedan prohibidas para servidores del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial.
Están prohibidos los actos de campaña y proselitismo, todo tipo de propaganda electoral, en este caso a favor o en contra de la revocación de mandato. La propaganda gubernamental, a excepción de las campañas de salud, educación y protección civil. Según la Ley Federal de Revocación de Mandato, durante los 3 días naturales anteriores a la jornada de revocación de mandato y hasta el cierre oficial de las casillas, queda prohibida la publicación o difusión de encuestas. Esto 3 días antes del 10 de abril, fecha pactada para celebrar justamente este proceso de participación ciudadana. Hoy Xóchitl Gálvez, senadora del Partido Acción Nacional, denunció en Estados Unidos a Caroline Adams, la nuera del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por posible conflicto de interés con la empresa petrolera estadounidense Baker Hughes. Xóchitl Gálvez también está señalando que debe investigarse en Estados Unidos a José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente de la República. Tal como me comprometí, en este momento estoy presentando la denuncia en la SEC, que es similar a la Comisión Nacional Bancaria, para que se investigue el posible conflicto de interés de la nuera del presidente, ya que junto con su esposo vivían en una casa de un alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes. Es muy sencillo, solo hay que llenar el formato. Ya tengo una descripción de cuál es el posible conflicto de interés. Lo estoy mandando en este momento y también al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que estas 2 oficinas investiguen si hay corrupción. Recuerden que en Estados Unidos estas prácticas sí se castigan. Esto dijo Xóchitl Gálvez por la mañana en una larguísima conferencia matutina en Tlaxcala. El presidente de la República dijo que no tiene nada que esconder, que le rasquen, que investiguen y que no van a encontrar absolutamente nada. También le voy a informar a usted que familiares y víctimas fallecidas por el COVID-19 están ratificando ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, por el supuesto manejo negligente justamente de la pandemia y de las políticas generales de vacunación. Y en este momento se lleva a cabo una audiencia en el caso de la maestra Rosario Robles. Hoy se define si el delito por el que se le acusa ya prescribió. Juan Antonio Jiménez, ¿en qué vamos? Adelante. Gracias, Pepe. Y debido a algunos problemas técnicos, acaban de informar que en punto de las 5 de la tarde ya inició esta audiencia, en donde en estos momentos el impartidor de justicia está precisamente dando a conocer todo lo que son los detalles en torno a esta diligencia, en donde se pretende efectivamente cambiarle lo que es el delito para saber si está ya prescrito o no. Así que ya inició. No está Rosario Robles aquí en el reclusorio sur. Ella está viendo esta diligencia por videoconferencia y nosotros estamos al pendiente. Sí, estamos al pendiente. Ella no está de manera presencial debido a que tiene secuelas del contagio que padeció a consecuencia del COVID, del virus de la variante Omicron. También comento con usted esta tarde que empresarios, políticos, la comunidad taurina, todos lamentan la muerte de Alberto Balleres, el 4º hombre más rico de México. La muerte se anunció ayer por la noche. Tenemos en este momento contacto con la periodista Lourdes Mendoza. Ella es columnista del periódico El Financiero, también comentarista en la cadena ADN 40 de Televisión Azteca, experta en estos temas del mundo empresarial, del mundo de los negocios, y ella tiene, digamos, un retrato muy claro de la figura, del tamaño del empresario fallecido Alberto Balleres. Lourdes, de antemano muy agradecidos con tu presencia y tu colaboración extraordinaria en este espacio. Lourdes, bienvenida, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Como siempre es un placer estar contigo en tu espacio. Bueno, pues murió el día de ayer don Alberto Balleres y déjame decirte cómo empezar a recordarlo. Pues sin duda
creo que el momento que mejor lo describe y lo define es cuando en el 2015 le otorgaron la medalla Belisario Domínguez a don Alberto y dijo, palabras textuales, aprecio mucho esta condecoración, aunque admito que el único mérito para recibirla es mi gran amor por México, que es lo que me mueve y me ha movido siempre. Así es, Pepe. Don Alberto Balleres es un hombre que amaba profundamente a México, que decía que México es una nación llamada a la grandeza y que su profundo amor por México superaba cualquier cosa. Como sabemos, don Alberto fue un exitoso empresario mexicano que, claro, heredó un gran legado de su padre, don Raúl Balleres, pero no hay que negarle el mérito que tuvo, porque no fue un junior, porque fue una persona, un empresario que apostó por México y que por mucho sobrepasó todo lo que había hecho su papá. Es más, dejó un conglomerado mucho más fuerte que el conglomerado que recibió de su señor padre. Y bueno, déjame decirte, era un caballero. Cada vez que nos acercábamos a él, que estábamos cerca de él como prensa o como seres humanos, don Alberto siempre fue un caballero. ¿Y sabes cómo le decía a sus empleados? Mis queridos baleños. Sí, así, porque eran parte de la familia Balleres. Era un profundo creyente. Y déjame decirte sobre el Palacio de Hierro. Cada vez que abrían una de las tiendas del Palacio, primero había una misa y después don Alberto era el hombre que primero hacía una compra. ¿Y sabes qué compraba siempre? Un regalo para su mujer, para doña Tere, a quien obviamente le envió mi más sentido pésame, así como a toda su familia. Después hacía compras para darle regalos a todas las mujeres de su familia y para sus hijas y para sus nietas. Y déjame comentarte otras cosas muy interesantes sobre, por decirte, el Palacio de Hierro. ¿Sabes por qué se llama el Palacio de Hierro? Porque hace 133 años, cuando se estaba construyendo el Palacio de Hierro, la gente pasaba ahí en el centro, sí, donde está ahorita justo, en el centro del... ¿Te acuerdas que nosotros nos llamábamos, autollamábamos que la Ciudad de México era la ciudad de los palacios? Bueno, pues la gente pasaba ahí y veía esa estructura de hierro que era un material que no se utilizaba en las construcciones aquí en México. Y entonces todo el mundo decía, wow, ¿quién va a vivir en ese palacio? Entonces, al final del día, en ese Palacio de Hierro, al final del día es que don Alberto decide cambiarle el nombre original que tenían y ponerle Palacio de Hierro. Otra de las cosas muy interesantes, de las anécdotas de don Alberto que vale la pena recordar. ¿Sabías que él fue el inventor de la frase totalmente palacio? Luego dicen que fue una agencia de publicidad, pero la frase la acuñó él, porque él lo que quería era que todo México dijera soy totalmente palacio, y vaya que lo logró, ¿a poco no? Entonces, en ese momento cuando la dice, estaban en sus oficinas y le dicen a sus empleados, sálganse ahorita, váyanse corriendo, obviamente a los del jurídico, a registrar esta frase, soy totalmente palacio. Y entonces, ¿qué más podemos recordar de don Alberto? Fue uno de los primeros alumnos del ITAM, ¿no? Esta icónica universidad que ha dado tantos frutos, pero hay que recordar que su padre en esos momentos, cuando funda el ITAM, don Raúl Balleres, era ¿Cómo te lo puedo decir? Era un acontecimiento nunca antes visto, porque obviamente en la UNAM no querían tener competencia. Y entonces no solo amenazaban a los alumnos, sino también a los profesores, y les decían, si te vas a ir a esa universidad, vas a ver, nadie te va a dar trabajo, no vas a tener trabajo, no vas a servir para nada. Y mira lo que son las cosas. Hoy el ITAM es una de las mejores, sin duda, universidades de este país. Hay que recordar también, don Alberto viene de una tradición del oro y de la plata con Peñoles, tienen el Grupo Val también, como sabemos, GNP, la aseguradora, en fin, tiene un consorcio mucho más poderoso que el que le dejó su padre, y sin duda es un hombre que vamos a tener en los anales de la historia por ser un hombre visionario, por ser un buen empresario, y no nada más por eso, sino porque su capacidad de generar riqueza fue equivalente a su capacidad también de hacer filantropía a lo largo y ancho de este país. Así que, Pepe, descanse en paz, don Alberto Balleres. Gracias Lourdes Mendoza por este retrato preciso del tamaño y la personalidad y la dimensión de este hombre, Alberto Balleres González, clasificado por la revista Forbes México
como el cuarto hombre más rico del mundo, una fortuna calculada en más de 10,000 millones de dólares. Alberto Balleres, también don Alberto Balleres tenía una enorme afición por la tauromaquia. Con esa fortuna que él tenía, fundó una empresa que se llamó Espectáculos Taurinos de México, y eso lo acercó justamente al mundo de la tauromaquia. Tenemos en este momento, y nos da mucho gusto poder saludarlo, contacto con el periodista Humberto Murrieta. ¿Cómo es? Heriberto, perdóname, Heriberto Murrieta, es que aquí me movieron un papel. Heriberto, qué gusto escucharte todos los días aquí en Grupo Fórmula a las 3 de la tarde. Estamos pendientes de tu programa radiofónico, pero ahora te invito para que comentes el lado taurino tan importante de don Alberto Balleres. ¿Cómo te va? Muy buena tarde, Heriberto. Pepe, mucho gusto en saludarte. Efectivamente, don Alberto era un hombre muy apasionado de la fiesta de los toros. En el año de 1972 compró la ganadería de San Miguel de Mimiahuapan. Después de esta ganadería tan importante, había tenido un triunfo clamoroso en la Plaza de las Ventas de Madrid. Le compró don Alberto la ganadería a don Luis Barroso y después empezó a laborar en el Campo Bravo durante mucho tiempo con mucho entusiasmo, con mucha afición, con una idea muy clara del comportamiento que debía tener el toro en su ganadería. Compró también la de Begoña, posteriormente fundó Santa Teresa, fundó también la ganadería de compró también la ganadería de San Martín años después, que pertenecía a un afamado ganadero, Pepe Chafik, y por último, más recientemente, también extendió su negocio empresarial taurino en España, donde manejó algunas plazas, compró la ganadería de Salduendo, formó la FIT, una federación de agrupaciones taurinas muy importantes allá en el viejo mundo, de tal manera que fue un hombre muy metido en los toros. Yo pienso, Pepe, por haber platicado tantas veces con él, las últimas muy largas conversaciones, muy intensas en los últimos 5 años, que aparte de los negocios tan prósperos y tan importantes que manejaba y a los cuales dedicaba todo su tiempo y su empeño y su inteligencia, creo, sin temor a equivocarme, que su principal pasión en la vida era la fiesta de los toros, de tal manera que deja un legado muy grande, muy importante. Yo creo que es el empresario taurino más importante de México en los últimos 70, 80 años. Muchas plazas que pudo manejar también, desde luego Acapulco, Tijuana, Monterrey, Aguascalientes, León. Era el empresario actual de la monumental Plaza de Toros México, y casualmente, cosas del destino, sus dos ganaderías más importantes, San Miguel de Mimiahuapan y Begoña, van a lidiar 6 toros el día de mañana en la corrida del aniversario número 76 de la monumental Plaza de Toros México. Pues va a ser también un homenaje, pues, a esa afición taurina desbordada de don Alberto Balleres. Heriberto, te agradezco muchísimo el haber contado contigo en esta colaboración muy especial que apreciamos en Lo que Vale. Pepe, mucho gusto en saludarte, un fuerte abrazo, que te vaya muy bien. Que te vaya muy bien a ti, claro, por supuesto, Heriberto Murrieta. Si alguien sabe de toros, pues es Heriberto, desde luego. El joven Murrieta, le decía mi maestro Jacobo Zabludowski. Bueno, pues han llovido, imagínese usted, las condolencias en el mundo empresarial, en el mundo político, en el mundo taurino, desde luego. El presidente de la República, hoy, desde Tlaxcala, envió el pésame a la familia de Alberto Balleres. Quiero expresar mi más profundo pésame por el fallecimiento de Alberto Balleres González, un empresario mexicano. El día de ayer, por la noche, nos comunicamos con sus familiares, con su hijo Alejandro. Les enviamos a todos ellos nuestro abrazo, a María Teresa Gual, a Tere, su esposa, de don Alberto Balleres, a todos sus familiares. También el expresidente Enrique Peña Nieto, a través de redes sociales, lamentó la muerte de Alberto Balleres González. El canciller Marcelo Ebrard escribió: lamento el fallecimiento de Balleres, de Alberto Balleres, destacado empresario mexicano. Mis sinceras condolencias a familiares y amigos. Don Rogelio Azcárraga Madero y Jaime Azcárraga Romandía, mis patrones aquí en Grupo Fórmula, lamentaron la pérdida
de don Alberto Balleres, quien fue amigo no solo personal, sino también de Grupo Fórmula. Carlos Slim Domit, hijo del fundador de Grupo Carso, lamentó el fallecimiento en su cuenta de Twitter. Dijo que Balleres fue gran empresario, amigo y ser humano, cuya pasión por México queda presente en tantas obras y en acciones. El Consejo Coordinador Empresarial, presidido por Carlos Salazar Lomelín, también se solidarizó con la familia del empresario, dio su pésame en las redes sociales. El encargado del grupo empresarial Ángeles, Olegario Vázquez Aldir, el principal, pues, reconoció las cualidades que caracterizaron al fundador del Palacio de Hierro. Mi más sentido pésame a la familia de don Alberto Balleres González. Antonio del Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, recordó que Balleres fue un empresario comprometido con el país. La cuenta de Twitter del ITAM, por supuesto, alma mater de Balleres, también se manifestó de luto por esta muerte. Es lo que le puedo decir de la dimensión del personaje que ayer murió a los 90 años de edad. También, por otro lado, le debo informar que hoy a las 6 de la mañana, tiempo de México, 8 de la noche, tiempo de Beijing, se inauguraron los Juegos Olímpicos de Invierno en su 24ª edición. Arrancaron los esperados y controvertidos Juegos Olímpicos de Invierno 2022. El famoso nido de Pekín fue este viernes escenario de la ceremonia de apertura de la famosa cita deportiva que convierte a esta ciudad en la primera en acoger tanto unos Juegos Olímpicos de verano, los de 2008, como unos de invierno. Como viene sucediendo con otros tantos eventos desde hace ya 2 años, Pekín 2022 estará marcado por la pandemia y las estrictas medidas para hacerle frente. Las sedes principales de estos Juegos permanecerán cerradas al público y no se venderán entradas a ninguna persona llegada del extranjero. Entre ellos no estarán diversos mandatarios mundiales que ya anunciaron su negativa a acudir a estos Juegos. Todo un boicot diplomático del que no participan presidentes como el de Rusia, Vladimir Putin, presente este viernes en la ceremonia. Un total de 3.000 atletas participarán durante las próximas 2 semanas en más de 100 pruebas, disputadas tanto en la capital como en Yanqing y en Chanjiakou, y con nieve en gran medida artificial. Los de Pekín 2022, pase lo que pase, son ya unos Juegos inolvidables. Beijing, China, está de fiesta. Al inaugurarse, le digo, los Juegos Olímpicos de Invierno. Nos permite una pausa muy breve. Regresamos con toda la información y los fríos perros que están haciendo en el norte el frío perro que está haciendo en el norte de la República Mexicana. Estaremos con Alberto Hernández Unzón. Estamos enlazados en este momento con el ingeniero Alberto Hernández Unzón, meteorólogo de Grupo Fórmula. Hay un ambiente, ¿qué le digo? Frío. Lo que sigue de congelamiento en algunos puntos, sobre todo del norte de la República Mexicana. Y así va a estar, supongo, el fin de semana, pero tú tienes la última palabra, Alberto. Un saludo cordial. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. Bueno, sí, es que es una masa de aire polar de origen ártico. También se tiene el Frente Frío número 28 y una tormenta invernal. Ha cubierto prácticamente todo Estados Unidos, el norte de México, con nevadas muy cerca del área metropolitana de Monterrey, también nevadas muy fuertes en Chihuahua, en Coahuila, y las temperaturas muy bajas, Pepe. En estos momentos el aeropuerto de Ciudad Juárez reporta 3 grados centígrados, Monclova 6, Chihuahua 6, Reynosa y Matamoros 7 grados, Monterrey 9 grados, Piedras Negras y Nuevo Laredo 8 grados centígrados. Pero no cabe duda que seguirá este ambiente durante el fin de semana. El aviso, sobre todo por el potencial de lluvias de muy fuertes a intensas entre Tabasco y Chiapas. También el aviso de vientos del norte arriba de 80 kilómetros por hora desde el puerto de Veracruz hasta Coatzacoalcos y arriba de 90 kilómetros por hora en la zona de La Ventosa, ahí en el istmo de Tehuantepec. Y no solo eso, Pepe, muy temprano el lunes estará llegando una tormenta invernal proveniente de la frontera de Canadá con Estados Unidos. Se dirige hacia la frontera con México desde el lunes en la mañana, con nevadas. Muy atentos en Monterrey, en la zona de Coahuila, en lo que es Chihuahua, también en Tamaulipas. Incluso podría bajar mucho más la secuencia de nevadas hacia zonas de San Luis Potosí y Zacatecas. Así que muy pendientes, Pepe. También acabo de obtener de que podría generarse también una onda gélida hacia la siguiente semana, el domingo 13 de febrero, en el Valle de México. Muy pendientes porque podría también registrarse nevadas
en zonas montañosas de la Ciudad de México, Puebla, Veracruz, por supuesto, la zona más alta del Valle de México, Pepe. Muchas gracias, Alberto, gracias por esta descripción y claro, el pronóstico. Estaremos atentos y pendientes. Claro que sí, Pepe, buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Y sí, el frío a pie tierra, cómo está pegando en el norte, en algunos estados del norte de la República Mexicana. Por ejemplo, ya lo decía Alberto hace un momento, Tamaulipas es uno de los estados más afectados por este frente frío número 28. Estamos con Daisy Herrera. Daisy, te escuchamos desde Ciudad Victoria. Adelante. Hasta menos de 4 grados centígrados marca el termómetro en las comunidades ejidales de la Sierra Madre Oriental. A escasos 20 minutos de la capital de Tamaulipas, en el ejido Alta Cumbre, el paisaje es totalmente blanco por el hielo. Ahí la sensación térmica llega a los menos 2 grados centígrados. La tormenta invernal que azota a Texas también causa estragos en la franja fronteriza con Tamaulipas, donde el termómetro alcanzará durante la noche y madrugada hasta menos 2 grados centígrados. En Nuevo Laredo, la Dirección de Protección Civil y Bomberos realiza el operativo Carrusel para identificar a personas vulnerables y darles auxilio, para lo que han dispuesto las 4 subestaciones como refugios temporales. En tanto, te comento que en Matamoros hay 40 personas albergadas en el refugio temporal habilitado en la Alberca Chávez para protegerlos de la quinta tormenta invernal que provocó un descenso en la temperatura de hasta 1 grado centígrado. En Reynosa hay 3,000 migrantes que viven la tormenta invernal, refugiados en pequeñas casas de campaña instaladas en la Plaza de la República. Ellos se niegan a ser trasladados a un refugio municipal. El pronóstico de bajas temperaturas, lluvias y posibilidad de aguanieve se extiende para el resto del fin de semana. Es el reporte desde Tamaulipas. Excelente tarde. Gracias, excelente tarde, Daisy Herrera. Cúbrete bien, tápate bien. ¿Cómo están las cosas en Coahuila? La situación del clima es tan adversa que las autoridades han ordenado el cierre de algunas carreteras debido al congelamiento en varios puentes. Tenemos contacto con Magda Guardiola. Magda, muy buena tarde. Gracias, Pepe. Un saludo al auditorio de Grupo Fórmula. Pues hasta esta tarde un total de 11 accidentes viales, 1 carretero y al menos 137 personas refugiadas en albergues de toda la entidad. Es el saldo del paso de la quinta tormenta invernal por Coahuila. Los municipios de Saltillo y Sabinas, en las regiones sureste y carbonífera del estado, amanecieron a 1 grado centígrado. Al norte, Piedras Negras reportó 1 grado centígrado bajo cero y Monclova, en la región centro, -2. El municipio de Arteaga experimentó el fenómeno de inversión térmica. La zona serrana mantuvo el termómetro hasta en 10 grados centígrados, mientras que la cabecera municipal pues marcó 0. Autoridades municipales del sureste del estado colocaron sal en 11 puentes vehiculares durante la madrugada. Fueron cerrados al amanecer por presencia de hielo, igual que en la carretera Saltillo-Monclova en el tramo La Muralla. Pepe, hay densa neblina y se espera que hoy y el próximo lunes sean los días más gélidos de esta quinta tormenta invernal. El reporte. Gracias, completísimo, Magda Guardiola. Hemos visto en la imagen a través de Telefórmula cómo los trabajadores allá en el estado están en Coahuila, están echando sal a los puentes debido a la acumulación de la nieve, ya que es muy peligroso circular con el piso tan resbaladizo en este momento, provocando accidentes. No tenemos noticia de alguno grave por el momento, afortunadamente. ¿Qué está pasando en Chihuahua? También hay cerrados varios tramos carreteros, principalmente en la llamada zona serrana, pero también en la carretera panamericana, en el tramo de Chihuahua a la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez. Raúl Alfaro, de Fórmula Chihuahua, tú tienes los datos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Te saludo con mucho gusto a ti y a todo el auditorio de Grupo Fórmula. Y bien, bueno, pues comentarte que el Frente Frío número 28 y la tormenta invernal han marcado un fuerte descenso en las temperaturas en el estado de Chihuahua. Son varios los municipios que se encuentran nevados, sobre todo los de la zona serrana de la entidad. También varios tramos carreteros están cerrados a la circulación con el objetivo de evitar cualquier incidente. También la temperatura más baja que se registró el día de hoy en el estado, esto fue de
11.8 grados en el Vergel. La frontera, Ciudad Juárez, amaneció con menos 10 grados centígrados, también con presencia de nieve, esto en calles y avenidas, y es como se está marcando ahorita las temperaturas. En la capital del estado amaneció una temperatura de menos 3 grados centígrados con una sensación térmica de menos 5 grados. Se prevé que todavía estos fríos duren un par de días más hasta que, pues pase esta tormenta invernal. Este es mi reporte. Regreso con ustedes al estudio. Gracias Raúl Alfaro de Fórmula Chihuahua, y vamos a Nuevo León. Allá se encuentra Vicente Valdés. ¿Cómo están las cosas? Donde hay vegetación congelada, la carpeta asfáltica en algunos tramos carreteros tiene capas de hielo, lo cual vuelve muy peligrosa la circulación vehicular. ¿Cómo estás, Vicente Valdés? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Buenas tardes a todos los amigos de Radio Fórmula. Pues acá en Monterrey amanecimos con 1 grado centígrado, pero con una sensación térmica de menos 5 grados centígrados. Como tú bien lo comentas, algunas carreteras, algunos tramos vehiculares, pues tuvieron hielo, y esto obviamente pues provocó la alerta de las corporaciones de auxilio, principalmente de Protección Civil, quienes se han dado a tarea de estar en vigilancia en estos tramos carreteros. Y lo que pues más ha llamado la atención es precisamente eso que comentabas, la vegetación escarchada, el Cerro de la Silla pues con tonos blancos por este hielo, por esta helada que se ha registrado en estos puntos de las montañas, así como parte de la Sierra Madre que se encuentra en el municipio de San Pedro. También pues se ha pintado de blanco en algunos tramos bastante pues notorio, y esto ha provocado obviamente pues también la alerta de las autoridades. En estos momentos tenemos una temperatura de 10 grados centígrados, pero sabes que este frente frío número 28 que está afectando a gran parte del norte del país, pues se espera que todavía se sienta todavía más el día de mañana, que lo que ha informado la autoridad y sobre todo Protección Civil de Nuevo León es que se registran temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados. Así que estaremos atentos a lo que informen las autoridades. También esta mañana se realizó lo que llaman acá un operativo carrusel para pues tratar de vigilar a todas aquellas personas que se encuentran en situación de calle en Monterrey y su área metropolitana, darles en algún momento pues cobijo, algunas cobijas y también pues algunas bebidas calientes, y algunos de ellos trasladarlos a diversos albergues, porque debido a estas bajas temperaturas el gobierno de Nuevo León ha abierto 3 albergues donde pues esta mañana amanecieron una gran cantidad de personas en situación de calle, y también muchas personas de ellos migrantes que, como sabes, pues acá hay un flujo importante de migrantes que no tienen un lugar donde vivir y están en espera de que su situación migratoria se resuelva. Pues muchos de ellos tuvieron que ir a esos albergues. En estos momentos la vigilancia por parte de las autoridades se mantiene, y todavía se puede observar el Cerro de la Silla pues de blanco, y seguramente mañana esto se va a intensificar. También se ha mantenido un importante operativo, sobre todo en las zonas rurales y serranas, porque allá pues se han reportado temperaturas todavía inferiores a los 0 grados centígrados, y pues las autoridades lo que han informado es que se van a mantener alerta en las próximas horas. Este es el reporte desde Monterrey, Pepe. Completísimo, Vicente Valdés. Gracias a Fórmula Nuevo León, gracias a ti por esta colaboración. Que te vaya muy bien. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, Vicente Valdés de Fórmula Nuevo León. Permítanos una pausa. Tendremos toda la información completa, copeteada, detallada de lo que sucedió de manera violenta en este enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional, elementos policíacos guerrerenses y estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Al momento se habla oficialmente de 14 lesionados, pero nos adelantaba Ricardo Castillo hace un momento en el avance que pueden ser varios más de 20. En un momento volvemos. En un momento tendremos contacto al reclusorio sur con Juan Antonio Jiménez. Acaban de anunciar que, según el juez de control, se considera que el delito de ejercicio indebido de la función en contra de la maestra Rosario Robles sigue vigente, y por lo tanto Rosario Robles continuará presa en el penal de Santa Marta, Catitla.
En un momento más continuaremos con esta información, pero vamos primero a Guerrero. Allá se encuentra Ricardo Castillo. ¿Qué ha pasado en Guerrero? Al menos 14 policías resultaron lesionados luego del enfrentamiento ocurrido este día entre policías y estudiantes de la Normal de Ayotzinapa a la altura de la caseta de cobro de Palo Blanco. Un grupo de normalistas protestó, un numeroso grupo protestó en la caseta para exigir el respeto a la libertad de manifestación, que pudieran hacer volanteo y pedir cooperación, 100 pesos por vehículo. A mediodía los estudiantes se retiraban, pero se registraron jaloneos e intercambio de palabras entre estudiantes y elementos uniformados. La confrontación duró una media hora en la que hubo intercambio de pedradas y de petardos. Estamos mostrándolo a través de Telefórmula con un video captado justamente en el momento en que ocurre, hacia el mediodía, lo que ahora le estoy describiendo. Los estudiantes utilizaron después, y esto fue gravísimo, utilizaron un tráiler que sin tripulación abrió el cerco que tenían los elementos de la Guardia Nacional. El vehículo avanzó unos 200 metros. Pasó la caseta de cobro y se impactó contra un módulo de información turística. Milagrosamente no hubo lesionados, no hubo víctimas. Estamos transmitiendo el sonido natural, el sonido original, del momento en que el camión avanza a toda velocidad, o a una velocidad regular, pues, y obliga a que el contingente de elementos de la Guardia Nacional se abriera. Porque de lo contrario se los hubiera llevado de corbata. Un camión, un tráiler. Un tráiler de una empresa, de un almacén de Soriana. Es un camión de... Esto es parte de toda la trifulca que se dio hoy en la autopista del Sol, le digo, a la altura de la caseta de Palo Blanco. Vamos contigo, Ricardo Castillo, ahora sí con todos los detalles después del avance que nos brindaste hace un momento. Estamos mostrando también la imagen de un guardia nacional golpeado, lesionado, justamente por las agresiones, no uno sino varios. Escuchamos Ricardo Castillo de Cuadratín Guerrero. Adelante, por favor. Gracias, Pepe. Como lo has dicho, un numeroso grupo de aproximadamente 400 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa se enfrentaron con efectivos de la Guardia Nacional y policías estatales antimotines cuando los normalistas intentaban tomar la caseta de la autopista del Sol en Chilpancingo. Esta confrontación, Pepe, ahí en la caseta de Palo Blanco, así se llama el poblado donde se ubica esta caseta en Chilpancingo, dejó como saldo al menos 14 agentes de la Guardia Nacional lesionados, aunque hace unos minutos el gobierno de Guerrero ha dicho que también hay 6 policías antimotines estatales lesionados, lo cual daría un saldo total de aproximadamente o de al menos 20 agentes lesionados. También, Pepe, hubo 5 normalistas detenidos, pero fueron liberados por intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien pidió adoptar a los estudiantes detenidos y hacerse cargo de ellos. La circulación, Pepe, en esta que es la principal carretera de Guerrero, fue cerrada durante casi 2 horas o durante más de 2 horas. En este enfrentamiento, Pepe, los estudiantes lanzaron petardos, piedras, botellas a los aproximadamente 500 agentes que habían formado un cerco en la caseta. Y bueno, pues ellos respondieron, los policías respondieron lanzando gases lacrimógenos. Después de más de media hora de este choque entre policías y estudiantes, y cuando se pensaba que los normalistas se retirarían, los jóvenes se apoderaron de un tráiler de la empresa Soriana, de un camión de la empresa Soriana, de estos, Pepe, que acostumbran ellos secuestrar y que mandaron a estampar sin chofer a bordo en contra de un módulo de información turística que terminó prácticamente
destrozado. Los normalistas llegaron, Pepe, desde las 10 de la mañana a protestar a la caseta de cobro, y más o menos por ahí de la 1 de la tarde un grupo de estudiantes comenzó la confrontación. La versión oficial indica que el enfrentamiento ocurrió cuando policías revisaron a un grupo de normalistas de Ayotzinapa y alegaron que llevaban decenas de explosivos caseros. Sin embargo, los estudiantes, por su parte, han dicho que la molestia de los policías pues fue solamente porque los encararon durante la manifestación. Pepe, el secretario de Seguridad Pública del gobierno de Guerrero, Evelio Méndez Gómez, advirtió que continuarán los dispositivos contra la toma de casetas en apoyo a la Guardia Nacional y que habrá cero tolerancia a estas manifestaciones donde los estudiantes obtienen dinero, como lo has dicho, Pepe, con el cobro del peaje. Pepe, estos hechos en Guerrero a punto de desbordarse, de salirse de control y de provocar pérdidas humanas o mayores lesionados. Es la información que tenemos de Guerrero, Pepe. Ya quedó, Ricardo Castillo, reabierta la carretera después de haber estado bloqueada durante, dijiste, 3 horas, ¿no? Así es, Pepe, está la circulación de manera normal. En estos momentos hay presencia de la Guardia Nacional tanto en las casetas de Chilpancingo como en las de Acapulco. Hay que decir, Pepe, que hay nutridos grupos de policías de la Guardia Nacional desde hace 3 días y bueno, hoy se han reforzado la presencia policíaca también con agentes estatales del gobierno de Guerrero. ¿Qué hay de las personas que tuvieron que quedar ahí bloqueadas en sus vehículos en tránsito por la autopista que estuvo bloqueada por esto que hemos descrito, gracias a ti, con todo detalle? ¿Qué tan larga fue la fila de vehículos? ¿Cuánto tiempo perdió la gente? Bueno, dices que 3 horas por lo menos. Ya me imagino la desesperación y sin nadie que pudiera evitar estas consecuencias tan graves. Porque si bien estaba la guardia ahí presente, pues los estudiantes tuvieron 3 horas bloqueada la carretera. El cálculo, la información oficial, Pepe, es que las filas de vehículos llegaban, bueno, de Chilpancingo hasta la caseta de la salida de Chilpancingo a la caseta de Palo Blanco, aproximadamente unos 3 kilómetros, y también en sentido contrario. Hay que decir, Pepe, que hubo una gran molestia de los turistas, de los automovilistas que se vieron atrapados en este bloqueo. Hay que recordar, Pepe, que hoy pues es fin de semana, hay un número importante de turistas que estaba llegando a Acapulco y que se quedó prácticamente atrapado ahí en este tramo de la salida de Chilpancingo rumbo al puerto de Acapulco. No hay, Pepe, no hay información de algún daño, algún vehículo, algo que se reporte adicionalmente a lo que ya te he informado, pero sí la molestia de una gran cantidad de turistas que, bueno, pues bajaban de sus vehículos y tuvieron que esperar 2, 3 horas a que esto terminara. Muchas gracias por esta crónica, Ricardo Castillo. Quedaremos pendientes porque esta historia no termina. Estoy seguro que esta historia continuará, a pesar de que hay advertencias de la autoridad, de la Guardia Civil, para impedir la toma de casetas. Seguramente en el repliegue los estudiantes de Ayotzinapa, de la Normal Rural, estarán planeando nuevas acciones de esta naturaleza. Estaremos pendientes, como tú dices, esto puede escalar a grados muy, muy peligrosos. Ricardo Castillo, de Cuadratín Guerrero, gracias. Gracias, Pepe, buenas tardes. Gracias, buena tarde. Luego de los hechos, la Guardia Nacional emitió un comunicado para informar que por lo sucedido en la Autopista del Sol, hechos violentos, dice la Guardia Nacional. Desde el primer momento se intentó establecer un diálogo con los manifestantes y ante la negativa de que se quitaran, se inició una acción de repliegue apegada al uso proporcional de la fuerza y con respeto a los derechos humanos.
en donde los manifestantes iniciaron agresiones contra la autoridad, lanzaron cuetones y piedras hacia los elementos quienes no portaban armas de fuego, únicamente el equipo de protección. En esa tarjeta informativa se explica que tras los hechos resultaron lesionados 14 integrantes de la Guardia Nacional con contusiones, quemaduras en el cuerpo y uno de ellos con fractura de tibia, a los que ya se les brinda atención médica. La Guardia Nacional refrenda su compromiso de respetar los derechos humanos apegado al uso proporcional de la fuerza, por lo que rechaza categóricamente cualquier uso de la violencia como medio para dirimir las demandas sociales. Hubo algunos detenidos que fueron liberados, bien lo dice Ricardo Castillo, que fueron liberados gracias a la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Juan Antonio Jiménez, tú estás en el reclusorio sur, atendiendo la audiencia donde hoy se discutía una vez más el caso de la maestra Rosario Robles, acusada por uso indebido o ejercicio indebido de la función pública por el caso llamado de la estafa maestra, y finalmente el juez decide que se queda en prisión Rosario. Adelante, Juan Antonio. Gracias, Pepe, buenas noches, y como bien lo señalas, Pepe, Rosario Robles se queda en prisión. Esto luego de que el juez Gánter Alejandro Villar Ceballos determinara que no está derogado el tipo en el Código Penal Federal y por lo tanto resulta improcedente el ejercicio de control difuso. Esto quiere decir, en pocas palabras, que el juez ha determinado que es improcedente el sobreseimiento del delito por el cual está acusándola y sobre todo en la mantiene en prisión y va a continuar el procedimiento penal. Esto quiere también decir que no le va a modificar las medidas cautelares y va a continuar en prisión. A pesar de que, en esta diligencia que inició con 1 hora de retraso, fue aproximadamente en unos cuantos minutos cuando luego de explicarles tanto al Ministerio Público como a la defensa, pues les explicó sus puntos de vista y determina que en la segunda instancia, que había regresado ante el impartidor de justicia las razones que las tenía que explicar el por qué mantenían a Rosario Robles, él ha dicho que este delito por el cual la acusan todavía es vigente y por lo tanto va a continuar en prisión. Son ya 6 veces, Pepe, que han conseguido la defensa de Rosario Robles Berlanga, pues que regresen ante el juzgado para que pueda obtener la libertad. Sin embargo, en todas y cada una de ellas les ha dicho que no y por lo tanto va a continuar en prisión Rosario Robles Berlanga. Nosotros estamos esperando a que salgan ya nada más los abogados para que concluya ya esta diligencia, Pepe. Muchas gracias Juan Antonio Jiménez. Son ya 2 años y medio los que lleva en prisión preventiva justificada la maestra Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano durante el régimen del expresidente Enrique Peña Nieto, acusada por el delito de ejercicio indebido de la función por omisión y vinculada con el tema de la llamada estafa maestra. Además, queda pendiente, no se ha hecho público, pero queda pendiente una acusación de la Fiscalía General de la República por el delito de delincuencia organizada, lo cual todavía no se ha procesado. Permítame una pausa muy breve, volvemos enseguida con usted. Comentábamos con usted hace un rato, cuando iniciamos la transmisión informativa, comentábamos que el INE finalmente aprobó la convocatoria para la revocación de mandato, después de una larga exposición de motivos, donde hubo fuertes críticas al Movimiento de Regeneración Nacional, al que el Instituto Electoral, a través del consejero Lorenzo Córdoba, el presidente consejero Lorenzo Córdoba, acusa de estar hostigando al instituto, de atacarlo, de traerlo en la mira. Bueno, después de todo eso, por haberle negado los recursos, en fin, se acordó que la revocación de mandato, la consulta de revocación de mandato, a celebrarse el 10 de abril, pase, llueve o trueno de relampaguee, se va a llevar a cabo, sí, pero a una tercera parte de su potencial. ¿Por qué? Porque no hay dinero para instalar 161,000 casillas, el dinero alcanza para instalar 57,377. Vamos contigo, Javier Giles, tú tienes un resumen completo de esta sesión extraordinaria del Instituto Electoral. Adelante. ¿Qué tal, Pepe? Te saludo con mucho gusto a nuestros amigos del auditorio. Se llegó el día y como era de esperarse, en efecto, por unanimidad, el Consejo General del INE aprobó emitir la convocatoria para que las y los ciudadanos del país
participen en esta consulta ciudadana ya conocida como revocación de mandato. El 10 de abril se van a instalar poco más de 57,000 casillas en el país de votación, las mismas que se instalaron en la consulta popular del pasado 1 de agosto, cuando se llevó a cabo en efecto esta consulta popular. Se instalaron 57,077 casillas. Su ubicación se va a definir en los próximos días en coordinación con las juntas distritales, y antes del 3 de marzo se hará pública la ubicación de cada una de estas casillas. El INE pues insistió en que solamente cuenta con 1,567 millones de pesos. Se hubieran requerido poco más de 2,000 millones de pesos. La Secretaría de Hacienda pues definitivamente no apoyó al Instituto Nacional Electoral, y en una ríspida discusión, una ríspida sesión en donde pues todos los integrantes del Consejo General, los 11 consejeros, los representantes de los partidos políticos estuvieron de acuerdo que fueron meses difíciles por las agresiones, por las denostaciones, por las descalificaciones que vinieron por parte de, dice Lorenzo Córdoba, de algunos circuitos gubernamentales, y aún así pues se llegó a esta convocatoria, pero lamentó Lorenzo Córdoba pues esta serie de ataques que fueron dirigidos desde el gobierno federal. A cada paso que el INE ha dado para hacer posible este inédito ejercicio de democracia directa, ha correspondido una traba o un obstáculo interpuesto por quienes se dicen interesados en que el ejercicio ocurra. Y en el colmo del absurdo, al mismo tiempo se ha desplegado una campaña desde circuitos gubernamentales para acusar a las consejeras y consejeros del INE de pretender obstaculizar la revocación de mandato. Todos los integrantes del Consejo General del INE estuvieron de acuerdo con este posicionamiento, desde luego menos los representantes del Partido Morena y del Partido del Trabajo. El diputado Mario Rafael Hiergo, representante del Morena, siguió responsabilizando al INE de poner trabas y pretextos para no realizar esta consulta de revocación de mandato como se debe, como lo dicta la ley, y estuvo acusando a los consejeros, desde luego, que ahí tenían dinero, nada más que desafortunadamente pues ellos no querían soltarlo, y así se expresó el diputado Rafael Hiergo. Decirles que no le respondan a esta representación, respóndanle al soberano, al pueblo. Estos recursos son del pueblo, respóndanle al pueblo, a ese que quita y a ese que pone. Los representantes del Partido Morena y del Partido del Trabajo pues prácticamente se quedaron solos, porque ningún consejero ni representante de los otros partidos pues apoyaron este tipo de posicionamientos, seguir culpando al INE, y bueno, el caso es que ya se concluyó después de más de 5 horas de discusión, se acordó emitir esta convocatoria que seguramente el próximo lunes va a ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, y desde entonces ya nadie podrá hablar de revocación de mandato más que el INE. Desde luego los servidores públicos, empezando por el presidente de la República, tampoco podrán hablar de la revocación de mandato. Parte de lo que sucedió este viernes en el Instituto Nacional Electoral, Pepe. Pues fue una sesión importante, muy larga, 5 horas, bien lo detallas, y con toda el anuncio pues de la convocatoria ya oficial, luego de todo lo que ha pasado, pero no podía darse este llamado a la convocatoria sin antes el INE aprovechar la circunstancia para plantear que finalmente lo ha llevado al punto tal en el que no hay dinero suficiente para establecer la consulta democrática a nivel nacional en los mismos términos en que se llevó a cabo la elección federal del año pasado. Que estés bien, Javier Giles, que te vaya bien, y hasta la próxima. Igualmente a todos ustedes, muy buena noche. Claro, muy buena noche. Y sí, ya comenzó la veda electoral. A partir del primer minuto de hoy, todo lo que está prohibido pues no está permitido, así de sencillo. Estamos enlazados en este momento con el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, con mi amigo Jesús, para comentar todo esto, en qué clima se está dando esta emisión de la convocatoria. Lógicamente no es un clima propicio, sino tormentoso dentro del Instituto Nacional Electoral, que ha sido asediado materialmente, salvo la mejor opinión de Jesús, claro, como siempre. Te saludo, Jesús. Hola, Pepe. Pues sí, en efecto, me parece que el clima que estamos viviendo en este arranque del proceso revocatorio es de gran tensión,
no entre quienes quieren que se quede el presidente y quienes quieren que se vaya, porque la verdad es que hasta los más furiosos opositores del presidente López Obrador, pues prácticamente todos coinciden en la razonabilidad de que termine su periodo, sino la tensión que existe entre las fuerzas gubernamentales y el Instituto Nacional Electoral, es decir, el hecho de que hay desde hace ya mucho tiempo una campaña del gobierno, de Morena, de sus simpatizantes para debilitar, para desprestigiar al árbitro electoral. Y yo creo que, pues desde luego, eso no le conviene al país, no le conviene al régimen democrático, y en el fondo no le conviene ni siquiera a quienes están empeñados en esta campaña, a los miembros del oficialismo, que finalmente necesitan, como todos nosotros, una autoridad, un árbitro fuerte para lo que venga, para este proceso de abril, para los procesos electorales locales de este año y desde luego para la elección del 2024. A todos nos conviene que haya un árbitro fuerte. Ahora, Pepe, a mí lo que me parece también muy notable es que pues estamos arrancando con un nuevo proceso constitucional, un proceso político que es el de la revocación de mandato, que es sin duda parte de la propuesta política del presidente López Obrador desde hace tiempo, bajo esta idea de que el régimen democrático se complementa no solamente diciendo quién debe gobernar, sino revisando si el gobernante debe permanecer en su puesto. Y es el hecho de que creo que esta institución fue establecida, fue incrustada en la Constitución sin una reflexión profunda. Y creo que no tendremos ese problema este año porque no hay mayor incertidumbre sobre el veredicto del electorado. Creo que vamos a ver la ratificación del mandato de López Obrador. No va a prosperar la revocación en el sentido que va a concluir su mandato, pero sí valdría la pena pensar en el siguiente presidente de la República, que pensemos en pues los candidatos, la candidata del oficialismo, que tendría que pasar por un reto de este tipo dentro de quizás 6 años. Sí pensamos que este es un buen mecanismo democrático, el hecho de que a mitad de la gestión pudiera terminarse la presidencia de Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard, sin que ellos, por ejemplo, tuvieran la capacidad de defenderse públicamente. Porque eso es, por ejemplo, lo que estamos nosotros escuchando. El candidato, el presidente López Obrador, cuyo puesto está en juego por el proceso revocatorio, pues está amarrado de los brazos, tiene un bozal que le impide durante este tiempo el defender su gobierno. Y yo creo que necesitamos nosotros pensar que si esta institución va a estar en nuestro régimen democrático de aquí en adelante, debemos repensarlo y debemos tener pues plenamente una campaña abierta en donde los partidos políticos participen abiertamente y el presidente de la República tenga la capacidad de defenderse. Ahora no hay gran incertidumbre, Pepe. Creo que sí seguimos viendo al presidente de la República como un presidente popular con un alto respaldo ciudadano, pero no podemos pensar que una institución tan delicada como esta va a funcionar de la misma manera hacia adelante. Y yo creo que si esta institución en este momento no hará mucho daño, creo que sí es una institución muy perniciosa porque no está bien pensada, porque no hemos construido
una institución que funcione. Sería más democrático, Pepe, que nos deshiciéramos de un presidente electo y que entonces hubiera por los últimos 2 años y medio un presidente sustituto sin fuerza, sin legitimidad, que terminara un periodo sin el respaldo directo de la gente. Pues la verdad que esto que se presenta como una vivificación de la democracia, yo creo que es lo contrario. Creo que es una apariencia de mejora democrática, pero en el fondo creo que no nos ayuda a tener un sistema en donde exista esta gobernabilidad democrática. Por eso habría que, después de abril, repensar en esta institución. Pero por lo pronto le ayuda al presidente de la República, no precisamente para preguntarnos o preguntarle al pueblo sabio, si el presidente debe de irse porque no ha cumplido. No, le sirve para que el pueblo ratifique y legitime lo que ya está legitimado por el proceso electoral donde arrolló Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena en las elecciones presidenciales. Le sirve como gasolina, como batería, como energía enorme, inmensa, al presidente para lo que resta de su mandato y para preparar el terreno sucesorio. Sin duda, esto es otro aspecto que también hay que considerar, Jesús. Estoy de acuerdo, creo que le sirve al presidente de la República, creo que puede fortalecerlo políticamente, el hecho de que pueda presentarse como el primer presidente que es no solamente electo, sino ratificado en términos de su respaldo popular a través de un proceso constitucional, a través de una elección. Pero también hay que ver qué sucede de aquí a abril con un mandatario que pues tendrá, si es que nos da la sorpresa y cumple con las obligaciones de la ley y que le impone el INE, pues tendrá que mantener cierto recato en sus conferencias mañaneras. Habrá que verlo, pero yo creo que finalmente es nuevamente una gran distracción. Un presidente que sigue gobernando a través de estas estrategias cotidianas de dirigir la atención del público a aquello que no es realmente lo relevante. Muchas gracias por tu comentario, Jesús, como siempre. Un saludo cordial. Gracias, Pepe, un abrazo. Igualmente, hasta Washington, donde está Jesús Silva Herzog Márquez, el maestro Silva Herzog Márquez, comentarista también en este espacio de noticias. Y tiene razón Jesús, es un enorme distractor de los grandes problemas y los grandes asuntos que aquejan al país, de las prioridades planteadas por el gobierno de la Cuarta Transformación que no están precisamente concluidas. Y estamos hablando, entre otras cosas, del aeropuerto Felipe Ángeles, un aeropuerto que se va a inaugurar en el 21 de marzo, y un aeropuerto de talla internacional, según se nos ha vendido, que va a comenzar a operar con 8 vuelos diarios solamente, y un aeropuerto al que pues no se tiene acceso por vías propicias todavía, no está listo. El que quiera utilizar ese aeropuerto para poder llegar tendrá que utilizar pues camiones, llegar a los puntos de recogida o con automóviles privados, claro, pero se puede llegar a un punto donde lo recogen a uno, lo llevan en camión un largo rato, en camión, en autobús, y lo llevan allá. Ya está la mafia, eso lo comentaba Reforma esta mañana en su nota principal, la mafia de los taxistas del aeropuerto, que ahora sí ya se arreglaron para que no pueda operar en la terminal nueva, en la Felipe Ángeles, no puedan operar los servicios de transporte por aplicación como Uber, Cabify y los que usted me quiera mencionar. En fin, ya se están recomponiendo las cosas, vienen cosas muy importantes en ese sentido. Bueno, ¿qué le digo de la refinería Dos Bocas, del Tren Maya? ¿Para qué le sigo? Vamos a una pausa. Telefórmula en el 121 de...
Está llegando información de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en donde, de acuerdo con las políticas de salud del gobierno federal, la capital de la República Mexicana permanece en semáforo amarillo. Por lo pronto, otras 2 semanas cuando poco, digamos, ¿no? 2 semanas de semáforo amarillo. Aquí tengo ya la nota. Son 15 estados de la República que están en semáforo naranja de peligro a partir del próximo lunes. Esto lo informó la Secretaría de Salud. La actualización quincenal del semáforo de riesgo epidemiológico señala Salud que las siguientes entidades serán colocadas en la fase de riesgo naranja: Baja California, Durango, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Aguascalientes, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Querétaro. Solo 9 estados fueron puestos bajo ese nivel de alerta en el semáforo anterior, hace 15 días. Ahora aumentó, quiere decir que siguen aumentando los contagios. La única entidad que presentaba el semáforo rojo, Aguascalientes, baja a naranja a partir del próximo lunes. 13 entidades más están colocadas en semáforo amarillo y solo 4 permanecen en verde. La fase de riesgo bajo por la pandemia del virus son Campeche, Chiapas, Tlaxcala y Veracruz. Vámonos para Campeche, Chiapas, Tlaxcala y Veracruz. Por lo pronto, Ciudad de México queda en semáforo amarillo. Raquel Flores, tú estás muy atenta con esto aquí en la capital del país. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas noches. Pues por lo pronto la Ciudad de México registra un 30% menos de ingresos hospitalarios por COVID-19 y 51% de casos positivos en la última semana. Hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que estas cifras son buenas noticias respecto a lo que se ha vivido en la 4ª ola de COVID-19 con la variante Omicron en comparación con otros momentos de la pandemia. Adelantó que la próxima semana se aplicarán refuerzos de vacunas a personas rezagadas y al grupo etario de 30 a 39 a partir del 14 de febrero de todas las alcaldías. Las sedes y los detalles se van a dar a conocer el viernes 11 de febrero. Claudia Sheinbaum, Pepe, ha agradecido a los capitalinos que han recibido la vacuna porque dijo que esto ha hecho que no existan mayores complicaciones por COVID-19. Recordó que la mayor parte de las personas que se encuentran hospitalizadas son aquellas que no han recibido ni una dosis de la vacuna contra el coronavirus. Ya escuchamos en torno al semáforo, Pepe, en la mañana se le preguntó a la jefa de gobierno, dijo que la encargada de darlo a conocer es la Secretaría de Salud. Hoy se sabe a estas horas, Pepe, que la Ciudad de México permanecerá por 3ª semana consecutiva en semáforo color amarillo. Eduardo Clark, el director general de Gobierno Digital, Pepe, informó que actualmente la capital del país cuenta con 2.292 pacientes con COVID-19, de los cuales 761 no requieren terapia intensiva, y recordó la vacunación, sobre todo el refuerzo a los jóvenes de 30 a 39, así lo dijo. Y también daremos más detalles el próximo viernes, pero les podemos confirmar que vamos a iniciar el refuerzo para todas las personas de 30 a 39 años el lunes 14 de febrero y lo vamos a concluir el sábado 19 de febrero. Es decir, ya tenemos agendado esto, vamos a estar dando el próximo viernes más información en términos de sedes, las vacunas, que dependen de lo que nos notifique el Gobierno de México la próxima semana, pero las personas de este grupo de edad que vayan preparando sus calendarios. Pues sí, Pepe, la apuesta del gobierno de la Ciudad de México es seguir vacunando. Finalmente, la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, dijo que esta baja que se han tenido en los últimos días sobre el pico de la 4ª ola, pues pareciera que ya se está superando, Pepe. Así las cosas en la Ciudad de México y nos mantenemos en semáforo amarillo, Pepe. Este es el reporte. Gracias, Raquel Flores, muy completo. Semáforo amarillo por lo menos otros 15 días, porque acuérdate que el semáforo lo están revisando cada 2 semanas. Gracias, Raquel, que te vaya muy bien. Igualmente, Pepe, muy buenas noches. Sí, gracias. Lo que nos llama la atención es que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, nuevamente fue colocado el letrero de hospital sin disponibilidad. Personal del instituto colocó esta lona en la reja de acceso anoche y a lo largo de las horas han sido rechazadas varias ambulancias con pacientes de COVID. Este es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que ha estado trabajando al 250% durante los últimos 2 años, 23 meses, pues,
que es lo que dura la pandemia. También hoy trascendió, lo dio a conocer el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que México va a recibir el próximo lunes 1 millón más de vacunas de AstraZeneca procedentes de la India, que se van a aplicar en los programas de vacunación, de segunda vacuna y también de refuerzo a las personas en esta campaña de vacunación, no solamente en la Ciudad de México, sino hablamos de distintos puntos de la República Mexicana. En España, el cubrebocas al aire libre ya no será obligatorio a partir del 15 de febrero, a partir de este lunes que viene en 8. Hace un mes y medio, el 24 de diciembre, las mascarillas volvieron a ser obligatorias en el exterior. El próximo jueves, los que quieran se las podrán quitar. Yo prefiero llevar mascarilla hasta que desaparezca el bicho este. Si vas andando por la calle y ves que no hay nadie, pues no hay ningún peligro en teoría. La mascarilla obligatoria en la calle fue muy cuestionada. Hace 3 días se ratificó en el Congreso. Ahora el Gobierno ha decidido dar marcha atrás. El martes se aprobará por el Consejo de Ministros, el miércoles se publicará en el Boletín Oficial del Estado y será a partir de los jueves cuando dejarán de ser obligatorias las mascarillas en el exterior. La mayoría de las comunidades apoyan la medida, aunque reconocen que les ha sorprendido el anuncio. Es que nos está mareando. Primero el pasaporte COVID en unos sitios sí, luego en otros no. La mascarilla era importante, luego no. Y no ha contenido la sexta ola. No se ha hecho partícipe a las comunidades autónomas de esta decisión. Es decir, el lunes nos van a dar por hecho una imposición del gobierno que es eliminar la mascarilla. Las normas tienen que ir adecuándose en función de la virulencia de la pandemia. Y en estos momentos estamos claramente a la baja. Ahora han hecho un informe donde dicen que ahora ya no es necesario llevar mascarilla. Por esa razón, pues yo no tengo nada que objetar. Eso es lo que está pasando allá en España. Permítame una pausa muy breve. Comentaremos con Rafael Cardona y su cristalazo la reacción que tuvo ayer el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien visitó a los legisladores en San Lázaro, y cuando terminó esta reunión con varios de ellos, líderes de las fracciones ahí representadas, salió a la prensa y dijo que él apoya los cambios que pretende o que propone la iniciativa enviada por el presidente para reformar la ley eléctrica. En un momento, detalles. Internet, José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Un saludo muy afectuoso al periodista Jesús Gallegos, Chucho Gallegos, periodista en el tema de los espectáculos de larguísima trayectoria, más de 40, casi 50 años en el periodismo. Nos conocimos cuando éramos chiquitos. Bueno, le agradezco y le saludo con mucho afecto, como siempre. Me hizo notar, cuando presentaste el noticiario, dijiste, hoy es viernes 4 de enero y es 4 de febrero. Bueno, aclarado el punto, creo que no es mayor problema. Lo que puede ser un problema mayor, gracias Chucho Gallegos, lo que puede ser un mayor problema, pero vamos, está planteada, es la denuncia en contra de Julio Scherer Ibarra, quien fue consejero jurídico de la Presidencia de la República. Lo están acusando, lo están denunciando por tráfico de influencias y asociación delictuosa. El abogado Paulo Díez Gargari lo denunció ante la Fiscalía General de la República, a él y a otros servidores públicos y abogados, por presunta participación ligada a la obtención de beneficios indebidos en el ejercicio de su cargo. Dijo el abogado Díez Gargari que Julio Scherer Ibarra traicionó la confianza del presidente de la República. Los delitos: asociación delictuosa, ejercicio ilícito del servicio público, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia y contra la administración de la justicia. Alega este abogado que empresas de Julio Scherer han salido beneficiadas con la gestión que tuvo como consejero jurídico de la Presidencia de la República, y bueno, se confía en que la FGR, la Fiscalía, haga las indagatorias correspondientes. También, y para eso está en este momento con usted y conmigo Juan Antonio Jiménez, fue ratificada la denuncia contra Hugo López-Gatell, a quien precisamente el presidente López Obrador defendió a ultranza hace un par de días, diciendo que hay muchos que lo quieren atacar, enemigos, adversarios,
pero pues ellos creyeron que Gatell era un pollo y le salió un gallo, que merece Gatell reconocimientos y homenajes por su estatura científica, su capacidad política, en fin, lo defendió a capa y espada el presidente de la República. Bueno, pero hay quienes no opinan lo mismo. A ver, Juan Antonio Jiménez, cuéntanos, hoy se ratificó la denuncia. Adelante, por favor. Gracias, Pepe, y como bien lo señalas, ya fue ratificada la denuncia en contra de Hugo López Gatell. Familiares de dos personas que perdieron la vida debido a consecuencias por el COVID-19 acudieron a la Fiscalía General de la República para presentar más pruebas en contra del subsecretario de Salud. Hay que dejar en claro que los familiares de ambas víctimas acudieron y bueno, pues fueron acompañados de su abogado Enrique Montero Escalona, quien solicitó al Ministerio Público practicar diversos actos de investigación para demostrar la implicación de López Gatell en los hechos que derivaron en la muerte de dos personas. El penalista detalló los datos de prueba aportados mediante la representación social, las cuales permitirán continuar con la investigación en contra del encargado de la política de salud en contra del COVID-19. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Pepe. Presentamos datos de prueba, básicamente fueron documentales, consistentes por supuesto, en lo primordial, lo básico, que es el acta de defunción, el certificado de defunción, acreditamos la relación que hay entre los denunciantes y los hoy difuntos, y también aportamos diversa documentación que ustedes han seguido muy bien durante esta pandemia. Destacó que a diferencia de otros países, Hugo López Gatell no advirtió acciones de prevención cuando inició la pandemia a nivel global y eso representa una omisión, por lo que esta denuncia se centra específicamente en su contra. Añadió que no se descarta que en el transcurso de las investigaciones se sumen otras personas que no actuaron de manera oportuna y que el tiempo correcto para prevenir a la población a consecuencias del COVID-19. Esperan que sean alrededor de unas 400 personas las que puedan acudir, Pepe, precisamente para que continúen más denuncias en contra de Hugo López Gatell. Pepe, el reporte. Muchas gracias por la información, Juan Antonio. Muy buenas noches, que te vaya muy bien. Hoy el presidente de la República desde Tlaxcala una vez más defendió a su hijo José Ramón López Beltrán por los señalamientos a partir de un reportaje hecho público por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y la agencia Latinus. El presidente este viernes dijo que a pesar de esta denuncia, incluso la presentada por el Partido Acción Nacional ante la Fiscalía General de la República para que investiguen a su hijo, dijo, no van a encontrar absolutamente nada para que lo investiguen por la casa en la que vive en Houston, en fin. Dice, no hay nada ilegal. Dice el presidente, hay una estrategia para atacarlo en fin de semana y después de la mañanera de los viernes. Es una estrategia de mis adversarios. Haciendo lo que se hacía de tiempo atrás, lo que hacía el AMPA del periodismo, ¿no? La máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna. Ahora con lo de la supuesta casa de mi hijo en Houston, un escándalo. Ya un partido presenta una denuncia a la Fiscalía. Adelante. Obvio, no hay nada ilegal, nada absolutamente, pero es el escándalo, es tirar lodo, porque no pueden de otra manera. Pero bueno, está enojado el presidente porque duro y dale, el Partido Acción Nacional en este caso, con la denuncia presentada apenas ayer jueves. Lo que sí puso muy contento al presidente fueron las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien ayer estuvo reunido con representantes de los partidos políticos, líderes camerales, claro, allá en San Lázaro. Ahí recordó Ken Salazar que la ley eléctrica de México está vigente desde 2013, por lo que las reformas que propone el presidente de la República son reformas pertinentes. Así lo dijo de esta manera el embajador estadounidense. El presidente tiene razón, el presidente López Obrador tiene razón de decir, vamos a hacer cambios para lo mejor del pueblo, ¿no? Entonces este proceso que existe ahora, el presidente ha planteado, se tiene que entender las razones de él. Pero aquí, como yo fui senador, este proceso, porque lo hice ya 3 veces en las leyes más grandes de los Estados Unidos, ahora viene aquí, donde en los foros que están teniendo aquí en la Cámara, se va entendiendo hasta más. Se va al Senado, ahí se va entendiendo hasta más, ¿no? Pero en el final,
vamos a estar muy juntos, ¿no? Porque como los pueblos de veras son un pueblo, también la economía será una economía. Estas declaraciones de Ken Salazar, por supuesto, le causaron júbilo al presidente, y si le da júbilo al presidente, pues le da júbilo a la 4T y a todos sus aliados. Así lo expresó López Obrador esta mañana en Tlaxcala. Pues yo agradezco mucho las palabras del embajador Ken Salazar. El gobierno del presidente Biden ha sido muy respetuoso y se está buscando que trabajemos cada vez en mayor coordinación. Y sí me enteré, me informé de sus declaraciones. Él fue legislador en Estados Unidos, senador de la República. Él sabe, como lo expresó, que es necesario revisar el marco legal constantemente porque vivimos en un mundo cambiante. Esto dijo el presidente, le digo, en la mañanera hoy en Tlaxcala, una mañanera muy larga, 3 horas o algo así. Fueron multitud de temas los que abordó el presidente. Rafael Cardona, su cristalazo, se enfoca, atiende el tema de las declaraciones del embajador estadounidense y la reacción presidencial. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Pepe, me da mucho gusto saludarte. Pues mira, Pepe, yo quisiera comenzar con una pequeña reflexión de algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque me parece que es en algunos momentos incomprensible y en otros momentos contradictoria, y que es la manera como los mexicanos nos vemos reflejados en el espejo de afuera. Nuestra relación con el extranjero, que a final de cuentas es nuestra relación con el mundo, es muy extraña. Tiene unos matices que ni siquiera nosotros mismos podemos entender. Por ejemplo, el presidente de la República le agradece al señor embajador de los Estados Unidos que considere que este país tiene derecho de hacer las leyes y los cambios que necesite o que crea necesitar. Bueno, eso y nada es lo mismo. El señor Salazar ha dicho, el presidente de la República tiene razón en plantear cambios a la ley. Claro, claro que sí. Pero no estamos discutiendo en el fondo de la reforma eléctrica el derecho de legislar. Lo que se ha discutido en los Estados Unidos, y por eso ha venido la secretaria de Energía a que se le informe y a que se le diga y a que se le garantice que los intereses de las empresas de los Estados Unidos van a ser revisados uno por uno, si así les conviene a ellos, no a nosotros. Entonces estamos condicionando la facultad legislativa y el derecho de legislar como si fuera una potestad del gobierno de los Estados Unidos. Cuando los Estados Unidos opinan en contrario, nos quejamos de intervencionismo. Pero cuando nos aplauden, actuamos como actuaba aquel niño que llegó muy contento a su casa, a donde su papá no lo pudo acompañar y nada más fue al circo con su mamá. Y entonces le dijo a su señor padre: papá, ¿qué crees? Mi mamá me llevó al circo y me saludó el payaso. Bueno, nosotros, cuando el gobierno de los Estados Unidos alaba nuestro derecho de legislar en este país, bueno, brincamos de gozo y de alegría. Lo mismo cuando pasan accidentes, crímenes y cosas horribles, y el FBI nos anuncia que va a venir a investigar, decimos que van a venir a investigar, pero que respeten la soberanía. Y la soberanía es una de dos: o vienes o no vienes. Pero no, ya Rosa Isela, la secretaria de Seguridad, dijo, sí pueden investigar los canadienses y los americanos, cosa que los mexicanos no hacemos ni en Canadá ni en Estados Unidos con nuestras policías, quizás porque nuestras policías tampoco investigan en México. Pero bueno, ella dice que lo pueden hacer siempre y cuando se les dé una autorización por escrito. No nos dijo con cuántas copias y si tiene que ir sellado el papel rosa y una doble copia con papel
automático amarillo. Entonces, Pepe, yo pregunto y me pregunto como mexicano, ¿de veras seguiremos toda la vida viviendo preocupados por quedar bien o por quedar mal con el gobierno de Estados Unidos? ¿Seguiremos aplaudiendo cuando nos alaban y nos pasan la mano por la espalda y nos palmean y nos dicen muy bien, muchachito, muy bien? ¿Y nos seguiremos ofendiendo cuando nos dicen que algo está muy mal? Yo sé que el señor Ken Salazar es un hombre bien intencionado, pero es un hombre bien intencionado en función de los intereses del gobierno y del país que representa. Al señor Ken Salazar este país no le importa, como a nosotros tampoco nos debe importar lo que le pase al gobierno de los Estados Unidos. Es asunto de ellos. Y la soberanía también debe ser una circunstancia mental y emocional. La soberanía no es solamente territorial o geopolítica. El coloniaje también se da en la mente, cuando le damos las gracias a quien nos hace el favor de tratarnos bien. Gracias, Rafael. Gracias, Pepe, por tu comentario. Gracias, muy buenas noches. Que te vaya muy bien, muy buenas noches. Es el cristalazo Rafael Cardona. Ya están las cifras de contagios dadas a conocer apenas. Cada vez se tardan más, hombre. Bueno, el caso es que nos está diciendo Salud, 37,063 nuevos contagios y 688 muertes en las últimas 24 horas. Alfredo Domínguez Muro ya trae el ojo rasgado. Está muy pendiente de los Juegos de Invierno en Beijing. Se desmañanó 6 a.m. por marca Claro Sports. Estuvo pendiente de la inauguración en el estadio, ¿cómo se llama? ¿El Nido del Pájaro? Exactamente. Es el estadio el Estadio Olímpico de Beijing, que ahora es el Estadio Nacional de Beijing, ¿no? Claro, que se usó la primera vez en 2008, cuando las Olimpiadas de verano. Pero en fin, vámonos a lo de hoy. Mira, Pepe, una ceremonia extraordinaria, la ceremonia inaugural, cargada además de mucho ambiente político, porque venía precedida por la reunión entre Vladimir Putin y el primer ministro chino, muy politizada. Algunos jefes de Estado, me llama la atención que de los jefes de Estado fueran latinoamericanos, con 2 representaciones. Nosotros tenemos una representación interesante. Si te parece, en la semana estaremos dando cuenta de cómo le van la delegación mexicana cabe en un Volkswagen. De los antiguos, sí, Pepe, de los que todavía tenías que mover el asiento. Totalmente de acuerdo. Pero son representantes que se ganaron su sitio, ¿eh? Detrás, por ejemplo, detrás de Sarah Scheffler, que esta es la de descenso alpino, hay una gran historia, pero te parece la platicaremos después. Ella representó al equipo de Estados Unidos, campeón olímpico y campeón mundial, y casada con un mexicano, con Federico Gaggiola, hijo de un amigo mío desde primaria, que por cierto hace mucho que no lo veo. Representa a México ahora y está rompiendo ese récord de 6 Juegos Olímpicos consecutivos. Tenemos representante en el esquí alpino, esquí de fondo y en el patinaje artístico. Pero yo iría más allá, Pepe, y permíteme el comercial. Vale la pena verlo, aunque seamos ajenos a estos deportes, que se dividen en 2, los de nieve y los de hielo. Yo he tenido fortuna de estar en 2 Juegos Olímpicos de invierno, son otra cosa. Y esto es que lo transmite la plataforma de Claro Sports. ¿Y por qué te digo esto? Porque puedes ver los juegos a la hora que tú quieras. Puedes escoger si no viste el patinaje o si lo que te interesa es el hockey. Por cierto, en el hockey sobre hielo, la NHL, la Liga Profesional de Estados Unidos, no dejó participar a sus jugadores porque están en plena temporada. Y aquí incluyes también a varios países europeos que tienen representantes ahí. Pero después de esto, Pepe, una ceremonia inaugural que me recordó muchísimo la de Beijing 2008, pero con un adelanto de tecnología impresionante. Yo te diría que compitió con la ceremonia inaugural de los Juegos de Japón, y vale la pena ver, aunque sea pedazos de esta ceremonia, muy profundamente ligada desde luego a la cultura china en este caso. Y vamos a ver grandes eventos y vamos a ver grandes cosas de deportes, insisto, de los que no somos muy afectos o porque somos ajenos a esto. Yo decía alguna vez, conocemos la nieve, pero del limón, ¿no? Y fuera de ahí,
Por ahí va, mi estimado Pedro. Las nieves de Coyoacán, que son las maravillosas. Oye, por cierto, la delegación mexicana que cabe en un Volkswagen, además de, claro, de todos los méritos individuales de cada uno de los 4 o 5 competidores que llegaron, debo decirte que la delegación mexicana desfiló oficialmente con uniformes inspirados en la lucha libre. Fíjate, yo cuando los vi, yo creí que eran calaveras del día, de verdad, porque así los vi, pero bueno, están divertidos los uniformes de la delegación mexicana. Esto desfiló casi al final. Por cierto, hablando de casi al final, Pepe, 10:30 de la mañana del día de mañana, los Rayados de Monterrey en el Mundial de Clubes. Tanto hablamos del Tata que se nos olvidó que el Monterrey juega el Mundial de Clubes. Estaremos atentos y lo comentaremos mañana, si te parece. Por supuesto, Pepe. Gracias. Gracias, que te vaya bien. Igualmente, buen fin de semana. Vámonos a una pausa breve. Volvemos con más.